Y cuando llega a la propiedad del padre, su padre lo ve desde lejos, porque estaba esperando que volviera el hijo. Esta es una de las historias más dramáticas de la Biblia. Lo estaba esperando de lejos y cuando lo ve, va corriendo hacia él, se agarra sus vestidos y no importa cuánto se iban a burlar el resto de las personas, porque realmente el hijo no lo merecía. Pero él va corriendo ante él, se arroja en el cuello de él para besarle y dice a los empleados: traigan calzado, traigan la mejor túnica, pongan un anillo en su dedo, porque este era mi hijo que estaba muerto y ahora ha vuelto a casa. Y a todo esto, bueno, continuamos entonces con los fundamentos de la fe cristiana y nos hallamos en este tema de la obra de Cristo, ¿verdad? Hasta ahora se nos ha permitido enfocarnos específicamente en el altar del templo. Cuando consideramos la construcción del tabernáculo y del templo, debemos recordar de que inicialmente teníamos el tabernáculo, ¿verdad? Que era una tienda que tenía todos los elementos principales que habían sido ordenados por Dios allá en el desierto, ¿verdad? El cual más tarde Salomón llegó a transformar eso, digamos, de acuerdo a los planes que le había entregado a su padre David, y él construyó el templo. Pero específicamente nosotros, a través de estos temas, nos hemos concentrado en el altar. El altar era ese lugar donde se llevaba a cabo el sacrificio, donde era quemado el sacrificio, ¿verdad? Eso se encontraba en las afueras de la tienda, donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Eso era visible a todo el pueblo, el olor del animal que había sido sacrificado, ¿verdad?, quemándose, era evidente a todo el pueblo, y especialmente a aquellos que se encontraban en el patio de ese entorno, quienes estaban orando, quienes servían, era totalmente visible. Y nosotros nos hemos concentrado en el altar, en la cruz, ¿verdad? Es allí donde Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue sacrificado en el altar, simbólicamente, ¿verdad? Y nos hemos concentrado en el altar específicamente por medio de temas que ya hemos compartido, como fue la expiación, la sustitución y la propiciación. Y en este momento, en esta sesión, nos estaremos trasladando hacia el mercado. Vamos a dejar momentáneamente el altar y nos vamos a concentrar, a enfocar en el mercado. Cuando pensamos en la redención, en el término redención, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Probablemente para muchos la redención signifique simplemente una liberación, tal vez el perdón, ¿verdad? Pero si nos quedamos solamente con esos términos, hemos reducido el principio o la enseñanza y tenemos un término, un pensamiento, podemos tener una idea incompleta de lo que la Biblia nos quiere comunicar. Los principios de pago de un precio estaban, por la redención, estaban firmemente arraigados en la cultura hebrea. Por consiguiente, cuando los autores del Nuevo Testamento hablaban de la redención, entonces ellos que eran judíos estaban en completa resonancia con todo el aspecto o el principio que tenía su raíz en el Antiguo Testamento, y ellos lo comprendían y sus oyentes también lo entendían, de que esto se trataba no de algo que había comenzado allí en el Nuevo Testamento, sino que estaba arraigado en la cultura desde hace cientos y miles de años. Por tanto, ya que esta era una verdad histórica, la redención, por lo menos tenemos que invertir unos cuantos minutos en ver de qué se trataba allá en el Antiguo Testamento. Y el pueblo de Israel era un pueblo que había sido redimido de una esclavitud,
¿verdad? Allá en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 12, lo vemos. Dice, entonces, ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo que realmente está diciendo allí es no te olvides de que eras un esclavo. La casa de servidumbre está hablando de que ellos habían llegado a ser esclavos en Egipto. Para nosotros, cuando todo va bien, cuando tenemos salud, cuando tenemos trabajo, cuando todo va bien con los niños, cuando todo va bien en el matrimonio, en la iglesia, es fácil para nosotros llegar a olvidarse del Señor. Es fácil olvidarse del Señor, quien nos sacó a nosotros mismos de una esclavitud. Y ese llamado se hace cada vez más agudo y confrontante cuando el Señor les recuerda esto a través del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 2, verso 5 dice lo siguiente. Así dice el Señor, y esto Jeremías escribe siglos más tarde después de que el Señor la había sacado desde Egipto. Recuerde que en Egipto, probablemente alguno ha visto alguna película, el Señor a través de Moisés abre el Mar Rojo y salen de Egipto, ¿verdad? Pero lo que está hablando Jeremías, allá en Jeremías 2.5, fue escrito siglos más tarde. Y esto es lo que dice, así dice el Señor. ¿Qué injusticia hallaron en mí sus padres? Para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos. Después dice, oh generación, atiendan a la palabra del Señor. Eso lo dice en el verso 31. ¿He sido yo un desierto para Israel o una tierra de densa oscuridad para que mi pueblo, ¿por qué dice mi pueblo, vaguemos libremente, no vendremos más a ti? Pueblo rebelde, a quien el Señor había sacado de Egipto. En pocas palabras, Dios solo les hizo bien a ellos, ¿verdad? Pero ellos pagaron al Señor con desprecio y rebelión. Y en estos versos, en pocas palabras, Dios pregunta, ¿qué injusticia le hice yo a ustedes? ¿Cuál fue el mal que yo le he hecho a ustedes? Y en otro lugar pregunta, en Isaías 5, que fue escrito más o menos 700 años antes de Cristo, dice, ¿qué más podría haber hecho yo por mi viña? Dice el Señor. Viña, el término viña es simbólico de Israel. ¿Qué más podría haber hecho yo por mi viña? Que ya no lo haya hecho. Tú eras un esclavo bajo el yugo de los egipcios y yo les di a ustedes libertad. Piensen eso. Hasta hoy estarías sin esperanza y perdido y esclavizado bajo el yugo de un tirano malvado. Isaías 5 lo que nos está diciendo es que ¿qué realmente yo no he hecho a partir de cuando te saqué con mi mano poderosa? ¿Qué no he hecho? Les di el maná en el desierto. Les di libertad, les di agua de la roca. Les puse una nube para que no tuvieran calor durante el día. Les puse una columna de fuego en la noche para que no tuvieran frío. Su calzado no se desgastó, su vestido tampoco. Les di victoria sobre sus enemigos. Les di carne cuando no había carne. ¿Qué no he hecho? ¿Qué injusticia hallaron en mí? No sea que te olvides. Y ese es el mensaje de los profetas. No sea que te olvides que eras un esclavo. Pero eso fue exactamente lo que hicieron. Tan pronto como cruzaron el Mar Rojo, comenzaron, no mucho después, comenzaron a murmurar. Que no tenemos agua. ¿Sabe qué? Mejor hubiese estado de vuelta en Israel. ¿Se pueden imaginar eso ustedes? Empezaron a quejarse, a murmurar. Se quejaron con Moisés del por qué le había sacado de la tierra de esclavitud si ellos estaban supuestamente bien allá.
Y nosotros, la verdad, es que decimos, les libró de la esclavitud. Y ustedes probablemente no sé lo que están pensando en este momento, pero yo lo que pienso es, ¿cómo pudieron ser tan miserables? ¿Cómo pudieron ser tan necios, testarudos? Si Dios les sacó de la tierra de Egipto, le abrió el mar rojo, imagínense qué milagro. Pasaron por tierra seca. ¿Cómo pudieron haber sido tan miserables? Pero eso es exactamente lo que hacemos nosotros. Para quienes profesan ser cristianos. Cada vez que queremos satisfacer nuestros deseos carnales, entretener ideas inmorales, lo que realmente estamos comunicando es que estamos mejor allá. Estamos mejor allá con el yugo en nuestros hombros. ¿Habían pensado en eso? Cuando el pecado domina nuestras mentes, en pocas palabras lo que le estamos diciendo al Señor es queremos volver allá a tener ese yugo, queremos volver a la esclavitud, porque allá estábamos mejor. Profesamos que somos cristianos, pero en nuestro corazón todavía existe un anhelo, ¿verdad? Existe una nostalgia acerca de cómo vivíamos antes, en las borracheras, en el engaño, en el orgullo, en la maldad. Pensamos que somos diferentes al pueblo de Israel que salió de Egipto, pero tal vez no somos tan diferentes. Y lo que realmente estamos comunicando es que esa libertad que Cristo nos dio, no me gustó la libertad. No me gustó la libertad, ¿verdad? No me gustó la paz en el hogar, no me gustó la armonía, no me gustó que tenga paz con mi esposa, que seamos fructíferos. No me gustó lo que Cristo hizo por mí. No me gustó que tenga una vida plena en mi corazón. No fue suficiente, no me gustó. Y es como realmente, si usted lo piensa, es como la historia del hijo pródigo, Lucas 15, ¿verdad? Brevemente, ¿recuerdan el hijo pródigo? ¿Verdad? Él reclamó su parte de su herencia a su padre. Y esa herencia, para tener dentro de un contexto, era lo que la familia, era el patrimonio de la familia que había acumulado desde siempre. Y él la reclamó. Su padre, lo más probable, es que en vista de que el hijo la exigió, tuvo que vender rápidamente lo que tenía un costo muy grande, tuvo que venderlo rápido para poder darle a su hijo lo que le correspondía a él. Él se fue a una tierra lejana, la malgastó en prostitutas y en todo tipo de placeres, pero vino una hambruna más tarde en esa tierra. Y el hijo, ya que se le acabó todo y ya lo había malgastado todo, quedó en la calle. Quedó en la calle y luego la única manera de sobrevivir era allegarse a un terrateniente, a un hacendado, y él tenía que darle la comida a los cerdos. Era lo peor y lo más bajo que él podía hacer. Y deseaba, imagínense, deseaba comerse la comida de los cerdos. Hasta que volviendo en sí, dijo, los siervos, los empleados de mi padre, tienen pan, tienen un techo, tienen una cama, y yo estoy aquí que me muero en la peor condición posible. Por lo tanto, volviendo en sí, decidió volver a la casa de su padre y mientras iba de camino, iba prácticamente recitando lo que le iba a decir a su padre. Allá le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo, permíteme ser uno de tus jornaleros. Y cuando llega a la propiedad del padre, su padre lo ve desde lejos, porque estaba esperando que volviera el hijo. Esta es una de las historias más dramáticas de la Biblia. Lo estaba esperando de lejos y cuando lo ve, va corriendo hacia él, se agarra sus vestidos y no importa cuánto se iban a burlar el resto de las personas, porque realmente el hijo no lo merecía. Pero él va corriendo ante él, se arroja en el cuello de él para besarle y dice a los empleados, traigan calzado, traigan la mejor túnica, pongan un anillo en su dedo, porque este era mi hijo que estaba muerto y ahora ha vuelto a casa. Y a todo esto, el gordo, el puerco gordo,
el que tenía el reservado para cuando tuviera una visita importante de los dignatarios, probablemente manden a matar al gordo porque ahora vamos a hacer una fiesta. Una tremenda historia, una parábola de reconciliación, de gracia, porque el hijo no merecía esto. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque ustedes se imaginan, pasaron 6 meses después de esto, se imaginan al hijo diciendo después, no me gustó realmente volver a la casa de mi padre. Estaba mejor con los puercos. Estaba mejor en la hambruna. Estaba mejor en la calle, sin zapatos. ¿Se imaginan ustedes eso? Y eso es exactamente lo que ha hecho Israel, y eso es exactamente lo que nos sucede a nosotros, que entretenemos ideas inmorales. Deseamos tener el yugo en nuestro cuello y volver a ser esclavos. Y Dios le recuerda, ¿qué injusticia hallaron en mí? ¿En qué te he fallado? Eras un esclavo del pecado. Así que vemos a Israel que sale de Egipto, ¿verdad? En una historia de redención, cruza el Mar Rojo y luego, más tarde, ellos reciben la ley. Ponga atención. Tú no puedes recibir la ley primero y después ser redimido. Tiene que ser redimido primero y luego debe recibir la ley. No puede realmente darle la ley a alguien que es un esclavo ajeno. Él tiene un dueño. No puede llenar a una persona que no ha sido redimido, que no ha sido comprado todavía, que no conoce, que no ha doblado su rodilla ante el Señor, no puede llenarlo de reglas, porque él tiene un dueño. Y su dueño es un tirano, es el pecado, es la carne. Él tiene un dueño. Y de lo mismo sucede con los hijos, ¿verdad? Está bien colocarle reglas, pero cuando están solamente las reglas y no está el Evangelio, eso no funciona así. No puedes llegar y decirle reglas, no puedes mentir, no puedes robar si nunca le has presentado el Evangelio. Debes poder confrontar a tus niños desde que son niños con el Evangelio, de decir que ellos son pecadores. Al final del día tú le puedes decir, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, pero al final el hijo tiene un dueño y es esclavo de sus pasiones. Primero la redención, primero el Evangelio y después ellos, será un deleite para ellos cumplir con la ley del Señor. Será un placer para ellos. Y eso puede explicar en muchas medidas. He estado en muchas iglesias y eso puede explicar la actitud de los jóvenes, ¿verdad? Que está aburrido, tan largo el mensaje y tienen su mente en cómo ir a pasarlo bien. Ellos tienen otro dueño, otro Señor. Y es su carne y sus pasiones. Entonces, como la historia de la redención está arraigada en el Antiguo Testamento, pasemos rápidamente a ver 3 situaciones en las cuales nosotros podemos ver lo que es el principio de la redención. Y lo voy a explicar a través de 3 palabras. Primero, está la palabra Goel. Y esa palabra habla del pariente más cercano y lo vemos con más claridad en la historia de Ruth. Se refiere al deber que le incumbe al pariente más cercano a ayudar a un miembro de su familia para preservar los bienes o el patrimonio familiar. Veamos en Levítico, rápidamente en Levíticos capítulo 25, verso 47 al 49. Y esto es lo que dice. Si aumentan los bienes del extranjero o del peregrino que muera contigo, y si empobrece tu hermano que está con él, y se vende al extranjero que mora contigo, o se vende a los descendientes de la familia de un extranjero, él tendrá derecho de redención después de ser vendido. Uno de sus hermanos podrá redimirlo, o su tío o el hijo de su tío podrá redimirlo. Un pariente cercano de su familia podrá redimirlo, o si prospera el mismo podrá redimirse.
¿De qué se trata esto? Se trata de una esclavitud voluntaria debido a una pobreza absoluta. Y ahora quiero que entendamos lo siguiente. Cuando nosotros pensamos en la esclavitud, probablemente la mayoría de nosotros pensemos en las películas que han sido hechas referentes a unos 200, 300 años atrás, ¿verdad? La esclavitud africana, por decir algo, ¿verdad? Donde eran tristemente, eran muy maltratados, ¿verdad? No era humano lo que sucedía a ellos, pero aquí la palabra del Señor habla de un tipo diferente de esclavitud. Dios estableció reglas para que esta práctica tuviera límites. Si era el caso, por ejemplo, si usted llegaba por algún motivo a una pobreza absoluta, usted voluntariamente podía decirle a un hacendado, a una persona que tuviera tierras, por ejemplo, que voluntariamente él podría ser esclavo de él. ¿Ya? Y a cambio, porque, oiga, por último usted va a tener un techo, va a tener comida, ¿verdad? Va a tener un sustento para usted y su familia. De hecho, la Biblia habla de que al término de ese periodo de tiempo en el cual podría ser esclavo, usted voluntariamente podría decirle a ese hacendado de que se quiere quedar para siempre con él, porque era tratado dignamente. Ese era todo el punto de las reglas y límites que establecía el Señor para la esclavitud. Era una esclavitud, se podría decir, un poco más digna, ¿verdad? Y es parecido en realidad a lo que cuando, por ejemplo, alguien daba a un bebé debido a una pobreza absoluta, apremiante, daba a su bebé en adopción a alguien, ¿verdad? Parecido a eso. La ayuda, entonces, el pariente más cercano, la idea de lo que habla aquí, es que el pariente más cercano podía rescatar a ese familiar y poder decir qué es lo que se debe, y esto, todas las tierras que originalmente parecían a esta persona podían pasar nuevamente al patrimonio familiar. Y la ley otorgaba al pariente más cercano ese derecho y la responsabilidad. Sin embargo, no era en un sentido absoluto, era prácticamente voluntario. Se supone que podría hacerlo, pero era voluntario. Y eso es lo que vemos nosotros en el libro de Ruth. Así que rápidamente, Noemí y Elimelech eran israelitas, pasaron por un tiempo muy malo de hambre y se fueron a Moab. Ellos tenían 2 hijos hombres, pero mientras vivían en Moab, los hijos se casaron y con el tiempo murió Elimelech, el esposo de Noemí, y murieron los hijos. Por lo tanto, Noemí le dice a las nueras, ustedes tienen libertad de acción, vuelvan a sus casas. Sin embargo, una nuera quiso quedarse con ella, con Noemí, y volver a Israel. Y aquí está la frase tan famosa, ¿verdad? Tan profunda, donde Ruth le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tenían una amistad tan noble, tan grande. Pero esa amistad no era una amistad cualquiera, porque a partir de esa amistad había una historia, un destino tremendo, el cual le hablaré enseguida. Pero debido a que ellos vuelven a Israel, encuentran de que el patrimonio de ellos, las tierras, estaban en manos de otra persona. Por lo tanto, aquí viene el nombre Boaz, el cual se llegaron a dar cuenta que era un pariente de ellos. Y Boaz, aunque había otro pariente más cercano, ese otro pariente más cercano renuncia a ese derecho y a esa responsabilidad de rescatarlos, ¿verdad? La palabra redención y rescate están muy entrelazadas. Y resulta que al final Boaz lo rescata. Boaz restaura el patrimonio familiar y termina casándose con Ruth. ¿Y por qué digo que esta historia a partir de Ruth, Noemí, tiene un destino tremendo de gracia? Es porque resulta que a partir de este matrimonio, Boaz en Ruth, nace Obed. Boaz tiene un hijo, más tarde, se llama Isaí. Isaí es el padre de David. Es la máxima expresión de la función de rey en el Antiguo Testamento, imagínense. Y por lo demás, es un antepasado de Jesús. Así que imagínense, toda esta historia de gracia y de redención la vemos allí en el libro de Ruth. Entonces, el pariente, realmente el asunto es de que el pariente más cercano tenía la responsabilidad y el privilegio de decir
¿qué es lo que se debe aquí? Yo lo pago. Y se restaura de esa manera el patrimonio familiar. Y Jesús es ese pariente más cercano, ¿verdad? Él restaura lo que nosotros perdimos allá en el Edén. Él trae restauración a nuestras vidas, ¿verdad? La segunda palabra, padá, significa rescate mediante el pago de un precio. Y esto se trata de la redención del primogénito. Es una palabra que se ha ido perdiendo con el tiempo, pero se trata del primer hijo hombre. Y esto es lo que dice en Éxodo 13. Dice, y cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, recuerden que cuando el Señor los sacó de Egipto se fueron a la tierra de Canaán, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor. Y cuando tu hijo te pregunte en el día de mañana, ¿qué es esto? Le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esa causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. En pocas palabras, la plaga número 10, recuerden de que el Señor mandó un ángel y todos los primogénitos de animal y de hombre de los egipcios murieron esa noche, ¿verdad? Excepto aquellos quienes habían muerto a un cordero, ¿verdad? Y habían pintado los linteles de la casa con sangre. En esos hogares no entró ese ángel para matar a los primogénitos. Y esto era un recordatorio. Pero ¿por qué se requería que hubiese un pago por ese primogénito si eso ya era del Señor? ¿Verdad? ¿Por qué dice el Señor, esto me pertenece a los primogénitos, me pertenece a mí? ¿Por qué habría de haber un pago? Porque ellos tenían que pagar. Tenían que pagar para que sus hijos, que eran primogénitos, no fueran del Señor. O sea, era un pago, una transacción. Pero si ya eran del Señor, ¿por qué había de haber este pago? Porque esto se trataba de un recordatorio, de un memorial para que no se olviden de que el Señor la había sacado de la esclavitud. En pocas palabras, hijo, si tú has nacido en libertad, esto realmente no es el resultado de un accidente, no es un resultado de la suerte, no es el resultado de la casualidad, es porque el Señor nos redimió. Que tus hijos sepan, para aquellos que todavía tienen hijos pequeños sobre todo, pero en realidad esto es para todos, que existe un trasfondo, que ellos crezcan con papá hablando en la mesa y en el camino al acostarse, ¿verdad? En el camino al parque de las maravillas de Dios. Porque si tú no les cuentas las maravillas de Dios, el mundo le contará sus maravillas y abrazarán esas maravillas del mundo con pasión. Lamentablemente vemos a los padres perdiendo su tiempo. Nos olvidamos de que el primer campo de misiones es la familia. Emplean todas sus vidas allá en el extranjero, allá, y bueno, las misiones del extranjero son buenos, nuestro tiempo que pasamos en la iglesia es bueno, pero olvidan de que el primer campo de misiones es la casa, son sus hijos, son su esposa. Tus hijos no solamente deben ver a Dios como alguien que dicta normas, sino que ellos que vean a Dios como alguien que trajo libertad a la casa, trajo perdón, trajo armonía, ¿verdad? Si papá y mamá no están divorciados, no es el resultado de la casualidad, sino porque el Señor trajo perdón, reconciliación, el Señor me permitió entender lo que es el amor sacrificial. No hay nada mejor para la vida de un joven que ver la vida de un papá transformado. ¡Qué testimonio! ¡Qué testimonio ver a papá en su vida transformada!
Él jamás se olvidará de la imagen de su papá. Ni aun cuando sea viejo se olvidará de ver la vida de su papá transformada y de su papá amando a su esposa, estando dispuesto a dar su vida por ella. Entonces, cuando tu hijo pregunte, ¿qué es esto? Le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto de la casa de servidumbre. La tercera palabra es kofer. Y eso es significante. Todas estas palabras traen un aspecto significante de lo que es la redención. La palabra Jofé significa el precio de rescate. Supongamos que, por ejemplo, que viene un buey, y esta es la idea detrás, viene un buey, anda a la calle y acornea a alguien y lo mata a una persona. Bueno, la ley decía de que el buey tenía que ser muerto apedreado y en algunos casos el dueño también. El dueño tenía que ser muerto, el dueño del buey. ¿Qué dice aquí en Éxodo 21? Dice, si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, ciertamente el buey será apedreado y su carne no se comerá, pero el dueño del buey no será castigado. Sin embargo, si el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado, y mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y su dueño también morirá. Si se le impone precio de rescate, entonces dará por la redención de su vida o lo que se demande de él. En pocas palabras, en vez de que el dueño muriera, a pesar de la advertencia, todavía los afectados podían pedir un precio de rescate. En lo que fuera que ellos pidieran, él tenía que pagarlo. Si acornea a un hijo o a una hija, será enjuiciado según la misma ley. Qué extraño, ¿verdad? Pero esto es justo. Estamos hablando de una vida, de alguien, de una mujer embarazada, de un hijo. Y si usted tiene un vecino, en este caso, por ejemplo, que le da lo mismo que el buey, ¿verdad? Anda en la calle y me mata a un hijo, eso es significante, ¿verdad? Y el Señor sabe que nosotros necesitamos leyes, restricciones. Porque del momento que nosotros no hay leyes, restricciones, Dios sabe que en nuestras vidas nosotros siempre tendemos, cuando nos dan la mano, nos agarramos también el codo, ¿verdad? Es verdad, ¿cierto? Imagínense, nosotros tenemos un aeropuerto internacional en este momento, allá en la ciudad, y no sé si ustedes sabían, pero este aeropuerto tiene lo que se le llama un toque de queda, ¿verdad? Nada aterriza y nada despega entre las 11 y las 6 de la mañana, ¿verdad? Eso se estableció para poder, en cierta manera, es un beneficio o como exigencia de las personas que viven en esa área, porque obviamente que a nadie le gusta el ruido de un avión aterrizando sobre su techo a las 3 de la mañana, ¿verdad? Imagínense que no hubiera leyes de aeronáutica o no hubiera leyes como eso. Pronto, ¿verdad? Bueno, una aerolínea aterriza después a las 11:30. Nadie dijo nada a las 12, a la 1, a las 2. Por lo tanto, las leyes en ese sentido en la ciudad con respecto a ese aeropuerto son buenas. Las leyes son buenas, las leyes de tránsito son buenas. Es como los hijos, ¿verdad? Si usted lo piensa lo siguiente, papá, ¿a qué hora puedo llegar? Me voy a juntar con mis amigos a las 11 de la noche. ¿Ya? ¿Papá, puedo salir esta noche? Sí. 11:15 llegó. ¿Verdad? Ya. La vamos. Pues la esposa dice, no te preocupes, no pasa nada. Después, siguiente sábado, 11:30. La esposa, no pasa nada. ¿Verdad? Después fueron la 1. Después ni llegó. Ese buey, tarde o temprano, va a matar con su auto a una mujer embarazada. Ese buey, si usted no le coloca amarras y no obedece las advertencias, ese buey, tarde o temprano, algo va a pasar y todo va a resultar en lágrimas.
Conozco a alguien que se le decía a las 11 de la noche, llegó a las 11:15, bueno, la próxima vez son las 10:30. Lo hizo de nuevo, la próxima vez, la máxima hora de llegada, a las 9 de la noche. Porque hay que hacerlo así. Toda coincidencia de nombres es meramente una casualidad. ¿Ok? Pero al buey, si usted no lo amarra, tarde o temprano, alguien va a salir herido y van a haber lágrimas. Y se va a estar lamentando como el dueño del buey, ¿verdad? Quien fue advertido. Si Dios no pone reglas, el dueño del buey deja que haga lo que quiera, que el buey ande libre, que mate a quien quiera, ¿verdad? Pero como Dios ha establecido las reglas, entonces el dueño del buey le va a colocar 4 amarras. Por si acaso, porque no quiere terminar muerto, ¿verdad? Y si usted lo piensa, lo mismo debe suceder con los hijos. Entonces, estas 3 palabras nos hablan de leyes correspondientes que indicaban la idea de una redención, que existe el pago de un precio, ¿verdad? Por eso que en un principio les dije que nos íbamos a trasladar desde el mercado, del altar a un mercado, porque existe una transacción. Ahora, en Israel tenían esta idea anticipada en el Antiguo Testamento de que habría de venir un redentor. Y lo vemos allá en Isaías 52. Dice, sal del polvo, levántate, cautiva a Jerusalén, líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice el Señor, de balde fueron ustedes vendidos y sin dinero serán redimidos. Entonces, los israelitas interpretaban todo esto a la luz de su liberación de Egipto en el primer lugar y luego de Babilonia. Aún no habían considerado lo que decía el Salmo 130. Salmo 130, 7 y 8, versos 7 y 8 dice, oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. El autor del Salmo comprendía que la razón por la cual habían sido llevados en el cautiverio a Egipto, principalmente a Babilonia, era debido al pecado. Pero aún nosotros vemos más tarde que aún en los tiempos de Jesús, ellos no habían comprendido esto porque esperaban que Jesús les redimiera de Roma, del Imperio Romano. ¿Cómo sabemos esto? Lo vemos allá en uno de mis pasajes favoritos, allá en la historia de los 2 discípulos que iban camino de Emaús. Y esto es lo que dice, y ellos le dijeron, porque Jesús viene y les pregunta, ¿verdad? ¿Qué son estas palabras que están conversando ustedes y por qué van tan tristes? Y ellos le respondieron, debería decirles que este es el Jesús resucitado, recién había resucitado, y estos 2 discípulos iban camino a Emaús. Y ellos cuando se encuentran con Jesús no lo reconocen, ¿verdad? Y Jesús le pregunta, ¿qué son estas conversaciones que tienen ustedes con sus rostros tan tristes? Y dice, ¿acaso tú eres el único visitante de Jerusalén que no sabe lo que ha ocurrido? Y Jesús, de una manera tan tierna pero provocante, en cierta manera, le dice, ¿qué cosas? ¿Ah? Y allá dice en el versículo, en Lucas 24, dice, y ellos le dijeron, las referentes a Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como los principales sacerdotes, versículo 20, nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Verso 21, pero nosotros esperábamos que Él era quien iba a redimir a Israel. Allá vemos la palabra redención, ¿verdad? Ellos pensaban que Jesús iba a venir con un caballo blanco y con una espada a liberar a Israel del dominio de Roma. Pero el Salmo 130 dice que Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades, ¿verdad? Por eso que no podían muchas veces comprender a Jesús.
Porque Jesús tenía misericordia de aquellos que a los ojos de ellos no merecían misericordia. ¿Por qué Jesús habría de sanar al hijo de un centurión? ¿Verdad? Es porque tenían una perspectiva todavía incompleta acerca de la redención. Entonces, ¿de qué se trata la necesidad de redención? Es que nosotros, todos quienes han nacido a partir de Adán y Eva, todos han nacido en cautiverio. Todo el mundo, sin excepción, ha nacido en cautiverio, y ese es un cautiverio que habla del pecado. Y nosotros necesitamos ser redimidos. Y aquí, allá, Pablo habla ampliamente acerca de esto. No tenemos tiempo para ir a Romanos 6, pero Pablo habla y presenta un argumento completo acerca de esto. En la redención, queridos hermanos y amigos, hubo un precio muy grande que pagar. Él nos rescató pagando con sangre, no con oro ni plata. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres, ¿verdad? Cuando dice heredada de sus padres, está hablando del pecado que había sido transmitido desde Adán y Eva, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Pero no nos redimió el Señor no nos redimió desde servidumbre de Roma en Egipto, sino que de algo aún peor que Roma y Egipto, sino de la esclavitud, ¿verdad?, del tirano opresor del pecado que destruye las familias, destruye la juventud, destruye los matrimonios, destruye las iglesias. Peor que la esclavitud de Roma y Egipto. El problema que afecta hoy día a las familias no es falta de dinero, no es la falta de educación, no es la falta de ayuda social. El problema que hoy día afecta a las familias es el pecado, queridos hermanos y amigos. El pecado que lo mancha todo. Jesús nos ha redimido de esta esclavitud del pecado y ahora podemos decir no. No voy a hacer eso. Tengo una verdadera libertad en Cristo. Pero también existe una redención futura. En cierta manera, nuestra redención no ha sido completada, ¿verdad? Dice en Lucas 21, 27 y 28, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su redención. Esto cuando Cristo venga, nuestra redención será completa. Existen las 3P, ¿verdad? Las 3P. Cristo en la cruz pagó el precio del pecado. Ahora el pecado ya no tiene su poder en nosotros. Somos libres. Somos libres. Aunque venga la tentación, podemos decir que no, ¿verdad? Pero finalmente, la última P es que algún día, cuando Cristo venga, ya no habrá presencia del pecado. Seremos realmente, ya no habrá esa lucha que hay en nuestras vidas, ¿verdad? De la manera, imagínense la manera como nosotros respondemos, reaccionamos y nos entristece cuando le fallamos al Señor. Ya no habrá esa lucha más. Ya no habrá presencia del pecado. Y esa es la razón por la cual la iglesia del Señor espera y anhela el día que venga el Señor. Y está esperando diciendo, ven pronto, Señor Jesús. Entonces, ¿cuáles son los resultados de la redención? Primero, el perdón de pecados. Solamente voy a mencionar dos. El perdón de pecados y la libertad para vivir una vida nueva. El perdón de pecados es importantísimo. Es el resultado de la redención, de que fuimos comprados a precio de sangre. Un beneficio es que tenemos perdón de pecados. Dice en Colosenses, lo leímos en nuestra lectura inicial, capítulo 1, 13 y 14, dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Queridos hermanos y amigos, el reino de las tinieblas del cual habla aquí, nos adormece,
debemos ser remecidos a través del mensaje del Evangelio, porque si no somos redimidos, no somos remecidos, vamos camino a un precipicio. Y tú, no sé cuál es la urgencia que hay en tu vida respecto a poder transmitir, comunicar el mensaje del Evangelio, pero lo que estás haciendo, lo que debes hacer, muchas veces, en cierta manera, simbólicamente, es remecer a las personas, porque ellos van camino a un precipicio. El reino de las tinieblas adormece a las personas. El reino de las tinieblas puede ser fascinante, puede fascinarnos. No sé si ustedes alguna vez han visto alguna de esas películas de sirenas. Este tiene un trasfondo en la mitología griega. Las sirenas, se decía, en ese tipo de poesía, por decirlo así, ese tipo de literatura, se decía que tenían un canto que era, hechizaba a los marineros. Y ellas, era tan hermoso ese canto, que los marineros dirigían sus barcos hacia el lugar donde venía ese canto en busca de placeres y satisfacción. Los marineros eran hechizados por ese canto, pero al final la idea era de que al final, al dirigirse hacia las sirenas, terminaban en las rocas, terminaban en naufragio y destrucción. Tal como en la literatura griega, lo que se le ordenaba a los marineros era tapar sus oídos con cera si es posible, para no escuchar esos cantos. Y hoy te animamos a que dejes de escuchar el hechizo del reino de las tinieblas. Tápate los oídos si es posible y escucha el ruego que transmitimos hoy acerca del Evangelio, el cual te llevará al reino del Hijo de Dios, de su Hijo amado. Porque si no lo escuchas, vas a terminar en las rocas, en destrucción. Allí encontrarás el perdón de tus pecados. Y muchos creen que la dirección en que van es la dirección correcta, solamente porque la mayoría va en esa dirección, solamente porque toda tu familia va en esa dirección, solamente porque todos tus amigos van en esa dirección, van en esa ruta, pero lo que ellos no se dan cuenta es que están hechizados por el canto de las sirenas, del reino de las tinieblas, y que lamentablemente en algún momento van a terminar en las rocas y van a terminar en la destrucción eterna. Entonces, el Señor, a través de la redención, nos ofrece el perdón de pecados, el precio de nuestra libertad. Nuestros pecados han sido perdonados sobre la base de la redención, de que Cristo pagó con su sangre por nuestra libertad. El Salmo 113, 12 dice: como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Piensa lo siguiente: si usted se dirige del punto más al norte del planeta y se va rumbo al sur, en algún momento, supongamos, pasa por Canadá, Estados Unidos, México, el Centroamérica, pasa por Sudamérica, llega al Polo Norte y en algún momento, si usted sigue caminando, nuevamente va a caminar hacia el norte, porque el punto norte y el punto sur son puntos específicos. Pero aquí el Señor nos dice a través de este verso: como está lejos el oriente del occidente, así alejará de nosotros nuestros pecados, nuestras transgresiones. Si usted parte de cualquier punto del planeta y va rumbo al oeste, nunca terminará de caminar, porque siempre en cualquier punto del planeta usted tiene un lugar para ir más hacia el oeste. La distancia es interminable y de eso está hablando de esto, es de que como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. No importa la profundidad de nuestro pecado, no importa lo que hayamos hecho, del momento que decides seguir a Cristo, Él te da libertad, perdón,
de pecados. Entonces también, aparte del perdón de pecados, tenemos la libertad para vivir una nueva vida. Dice en 1 Corintios 7, 22, dice, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. En pocas palabras, para Dios, tú nunca dejas de ser un esclavo. La única diferencia es que mientras tú vivas tu vida sin creer en el Señor, sin doblar tu rodilla al Señor, eres esclavo del pecado, del tirano del pecado, de ese pecado que destruye familias, destruye las vidas, destruye a los jóvenes. Y cuando Cristo viene a tu vida a través de la conversión, ¿verdad? Vas a ser ahora un esclavo de Cristo. Pero ¿quién no querría tener un amo, un dueño como Cristo, verdad? Un amo bueno, un amo compasivo, lleno de misericordia, que trae paz a tu vida, que trae armonía a tu vida. Aquí te puedes imaginar tu vida como un esclavo sin ninguna esperanza y en bancarrota. No había ninguna manera de cómo tú mismo pudieras pagar tu precio, el precio de tu libertad. Usted se puede comprender que un esclavo, no había ninguna manera de que él mismo pudiera escapar, ni pagar él mismo el precio por su propia libertad. Es un esclavo, le pertenece a ese amo cruel, ¿verdad? Pero aquí Cristo viene y Él paga un gran precio por ti. Te escogió, te dio libertad, perdón de pecados y una nueva vida. En ese momento tu vida cambia para siempre. Ahora tu vida tiene sentido, tiene propósito y ahora eres libre de la culpa y del poder del pecado en tu vida. En lugar de un tirano cruel, Cristo es un amo, un dueño amable, misericordioso, bondadoso, que te ama, que merece nuestro servicio, ¿verdad? Merece nuestro amor, merece nuestra lealtad, merece nuestra adoración. Pero ¿qué es lo que no significa la libertad? Esta libertad que Cristo nos da, ¿qué es lo que no significa? No significa que somos libres para hacer lo que queramos. Esta libertad no significa que tenemos una licencia para ir a pecar y hacer lo que nosotros queramos. Estad pues firmes en esa libertad con que Cristo os hizo libre, dice Pablo, y no os sometáis nuevamente al yugo de esclavitud. No somos libres para pecar con impunidad. Romanos 6:22 dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y ellos siervos de Dios, tiene por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Esto realmente debería llenarnos de humildad y de volver a pensar qué es lo que realmente significa la redención para ti. Estas son verdades que deberían transformarnos y fortalecer nuestra decisión de serle fieles a Dios, de seguirle fielmente. Pero la redención tiene una meta. Esa redención tiene una meta, la cual es la santidad. La santidad significa ser cada día más transformado a la imagen de Jesucristo. La redención se hizo necesaria debido a la realidad de que nuestro destino era un cautiverio espantoso. ¡Espantoso! En la que se encuentra el hombre como resultado del pecado. Y cuando hablamos de la obra de Cristo, fue Él que nos libró de esa esclavitud y pagó un gran precio por ti. Que el Señor te bendiga y que estas verdades queden resonando en tu corazón, en tu vida, no solamente como un pensamiento intelectual, sino que te confronte esta realidad. Todos necesitamos ser confrontados, aún aquellos que todavía no han doblado su rodilla a Cristo, pero nosotros también, ¿verdad? De qué es lo que realmente significa la redención. Amén. Que el Señor les bendiga.